A la colección de salmos o al libro de los salmos o al conjunto de salmos se le llama el salterio. Pero no es el salterío, como que salta uno mucho. Sino salterio se refiere a todos los salmos, al libro de los salmos. No el salterío, sino salterio. Los salmos son himnos y por supuesto son escritos con motivo de ocasiones, de acontecimientos, para expresar la infinidad de pensamientos y de sentimientos y de emociones humanas. El Salmo 3 es muy interesante, es muy particular porque canta precisamente al mismo tiempo el dolor de un hombre que es traicionado y a la vez la confianza o esperanza de ese hombre que fue traicionado. La buena actitud frente a la adversidad. Y qué cosa más desagradable en la adversidad que la traición. Leamos juntos entonces el Salmo 3. Ese principio donde dice Salmo de David, cuando huía, hace parte del Salmo, hace parte de la palabra de Dios. Salmo de David, cuando huía de adelante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. Leamos juntos, versículo 8. De Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, por salvarnos de la multitud de dolor y de castigo por nuestro pecado, por salvarnos, librarnos del pecado y de sus consecuencias, por salvarnos aún de la traición, Señor. Gracias porque viniste a sanar, por sanar nuestra alma y también, Señor Dios Santo, en tu gloria y en aquel día aún salvar nuestro cuerpo en la resurrección. Gracias porque así, Señor, como el pecado fue abarcante en sus consecuencias en la tierra, en la humanidad, también tu gracia abarca, Señor Dios, todo, para alivio, para consuelo, para victoria y para gloria. Te suplico, Señor Dios, que me socorras y me ayudes, Señor Dios Santo, a ver tu verdad y tu justicia. Que tú nos guíes, Señor, pastor bueno. Llévanos a tus pastos, Señor, y a tus aguas. Perdona nuestros pecados, Señor, y prepara nuestro corazón para estar delante de tu presencia. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. El Salmo 3, entonces, es un salmo que canta ese afecto de un hombre de la traición, el dolor por la traición. Entonces, precisamente así comienza, Salmo de David, cuando huía de adelante de Salomón su hijo. Pues, ¿qué cosa es eso? Es una canción, un himno que escribió un hombre cuando le tocó salir corriendo porque su hijo mismo lo iba a matar. ¿Habrá cosa más horrible? ¿Que su propio hijo lo iba a matar? Ah, sí, a él. Y no solamente a él, sino a sus otros hijos también. Porque ¿por qué lo iba a matar? ¿Por qué huía? Bueno, porque su hijo reclamó para él, para su hijo, el trono. Por el poder. Pues, por supuesto no pueden haber dos cabezas.
No puede ser bicéfalo, no pueden haber dos cabezas en el reino porque dos no pueden ser la autoridad superior y soberana. Entonces hay que matar al que estaba antes. Pero no puede haber tampoco el peligro de que otro se levante después de este y me quite el trono, reclamando legitimidad de él e ilegitimidad de parte mía, que quité el trono. Entonces hay que matar también a los herederos, a los hijos. Qué cosa tan horrible, tan terrible, tan desgraciada. Que un hijo se levante en contra de su propio padre y lo desafíe, y desafíe su autoridad. Miremos rápidamente en el 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15, que es en donde sucede esta historia o se narra esta historia. 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15 narra qué hizo Salomón, qué hizo Absalón. Absalón se llamaba el hijo de David. Absalón. Aconteció, 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 que corriesen delante de él. Bueno, ¿qué ha sucedido en esta historia? Absalón ha llegado otra vez, ha venido de regreso a su país, a Israel, ha venido otra vez a Jerusalén. Andaba huyendo, andaba fuera del país. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano, a un tal Amnón. ¿Por qué había matado a su hermano, al tal Amnón? Porque Amnón era un violador. Era un miserable que había violado a su propia hermana. O sea, al violar a su propia hermana, ¿qué merece este miserable, este violador, según la ley de Dios, según la justicia? ¿Qué merece el violador? ¿La muerte? Por supuesto, justamente delante de nuestro Señor merece la muerte. Y no porque el Evangelio es de la gracia, entonces ha pasado esa ley. No, de ninguna manera. Pero Amnón no muere, porque Amnón goza de un privilegio. Y ese es el privilegio de ser hijo del rey. Hay ciertas naciones, hay naciones en donde hay ciertas personas que son inmunes a la ley. Qué cosa más anticristiana y antibíblica y desgraciada. Principalmente en las naciones en donde hay monarquías. Y en sus constituciones dice: su majestad, el rey o la reina, es inmune ante la ley. Dice en la misma constitución. Y de esa manera elevan a esa persona al nivel de Dios mismo. Ese es el caso del reino de España, por ejemplo. O de cualquier otro reino o república, en fin, en donde a alguna persona se le dice: usted es inmune ante la ley. Bueno, Amnón prácticamente fue inmune ante la ley porque Amnón no lo mataron por haber violado a su hermana. Entonces Absalón concibió el plan para matarlo él. Y después de que Absalón mató a su hermano, lo cual fue una desgracia porque en la Escritura la familia no implanta o no practica la pena de muerte. Eso tiene que ser dado a lo civil, tiene que ser dado a la autoridad civil. Pero precisamente por ausencia de obediencia a la ley de Dios de parte de la autoridad civil, Absalón toma la justicia por su mano y mata a su hermano Amnón. Absalón entonces huye, pero después de un tiempo regresa a Israel. Pero al regresar a Israel, a Absalón le parece que su padre David no es buen rey y por lo tanto él va a tomar el trono. ¿Y en qué consistió la conspiración de Absalón? Cuando comenzamos a leer capítulo 15, versículo 1, se hizo de carros y caballos y 50 que corriesen delante de él, es decir, se hizo de un ejército. Versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino de la puerta. ¿Qué quiere decir eso? En las ciudades que estaban rodeadas de murallas, el lugar público en donde una persona se sentaba o se paraba a hacer justicia, a hacer juicios o a presentar sus casos era precisamente a la entrada de la ciudad, en la puerta. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, porque en la Escritura, ¿cuál es la tarea del rey? Ser un juez y que juzgue con la palabra de Dios nuestro Señor. Esa es su única y exclusiva tarea. Pero mire que Absalón empieza a ocupar el lugar que le correspondía a David, su padre. Se ponía a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba así y le decía: ven, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Claro, la gente venía a Jerusalén porque era la ciudad en donde habitaba el rey. ¿A qué? A presentar su causa. Venía ante la corte.
Pero antes de que llegara ante el rey, Absalón lo llamaba aparte y le decía, dime, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad eres? Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces Absalón era un demagogo, era un populista. Decía, tus palabras, tu causa, lo que tú dices es justo, tú eres una víctima. Pero qué cosa tan desgraciada que tú no tienes quien te haga justicia. En otras palabras, ¿qué le dice Absalón? Yo te haré justicia en ausencia de rey que te haga justicia. Yo te la haré. Entonces, ¿qué hacía Absalón primero? Envenenar el corazón del pueblo para con el rey, para con la autoridad legítima. ¿Por qué el rey David era la autoridad legítima? Porque había sido puesta por Dios nuestro Señor. Versículo 4, decía Absalón, ay, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Ay, a ti te iría mejor en la vida, pero ¿quién me pondrá a mí por rey? Versículo 5, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Fíjense que él no preguntaba si era justa la causa o no. Él se estaba ganando el corazón de la gente, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ganarse el corazón de la gente. Hay que dar entonces bienes, regalos, prebendas para ganarse el corazón, porque eso es lo que le vale a uno para ponerse en autoridad. ¿Será que Dios se gana el corazón del hombre, como dicen algunos charlatanes? De ninguna manera, de ninguna forma. ¿Será que eso es justicia, ganarse el corazón de la gente? ¿Eso es lo que es justo? ¿Con sonrisas y con regalos? Absolutamente no. Debemos vivir para la gloria de Dios nuestro Señor, por medio de su justicia, por medio de su palabra, por medio de su verdad. La vida no es ganarse el corazón de la gente. Versículo 6, y de esta manera hacía con todo Israel que venía el rey para juicio, y así robaba, hurtaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. ¿Por qué entonces dice David en el Salmo 3? Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Si aparentemente era solamente un enemigo, que era su propio hijo, Absalón. ¿Por qué dice entonces David en el Salmo 3, cuando canta o cuando escribe, compone una canción, un himno, a propósito de esa tradición? Porque dice, ¿por qué se han multiplicado? ¿Cuántos son? Fíjese que insiste David en eso. Capítulo 3, Salmo 3, versículos 1 y 2 dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Porque ¿qué fue lo que se ganó Absalón? El corazón del pueblo entero. Un filósofo español a principios del siglo XX escribió un libro, se llama el libro La rebelión de las masas, don José Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset en ese libro cuenta o habla o hace una reflexión sobre lo que él ve en Europa. Y dice, las masas se están rebelando. Porque precisamente acaba de ocurrir hace un poco tiempo la revolución en Rusia, la revolución socialista, y también en Italia los fascistas, y también en Alemania, y en fin el nacionalismo, la gente se está levantando todos en rebelión. Pero Ortega y Gasset veía que la gente se levantaba en rebelión sin ningún propósito u orden bueno. Es simplemente la revolución por la revolución. De ese tiempo surge también, o de ese fenómeno, esa frase, el rebelde sin causa. Bueno, Absalón es un rebelde, sí. Y tiene una causa. Eso no es sin causa, pero la causa es él mismo. Las masas que se levantan en revolución, en rebelión, y no se dan cuenta estúpidamente que es por la causa de un demagogo, de un tirano, de un malvado. Imbecilidad del pueblo de Israel.
que se levantó en contra de David. Bueno, es que David era una gran persona, un hombre muy, muy bueno, excelente, impecable, nunca había cometido ninguna injusticia. No, sí, cometió cosas muy desgraciadas. Pero qué cosa tan tonta levantarse en rebelión para implantar un orden aún peor, para la gloria de un hombre. Fíjense en el 2 de Samuel capítulo 16, estábamos en 2 de Samuel capítulo 15. Ahora 2 de Samuel capítulo 16, versículo 15. Y Absalón y todo el pueblo, los varones de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Todo el pueblo. Y los hombres importantes y los ancianos, los varones de Jerusalén. Y parte del sacerdocio también. Y el ejército, las tribus de Israel. Pero Absalón no quería implantar el orden de Dios. Absalón quería implantar su propio orden. De tal manera que cuando entró en Jerusalén para reclamar él legitimidad, entonces se acostó con las concubinas del rey David a los ojos de todo el pueblo, para que el pueblo dijera: si tuvo el poder de acostarse con las mismas mujeres de David, este sí es más poderoso que David mismo. Claro, David dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida: no hay para él salvación de Dios. Ante los ojos del mundo, ¿cuál era la esperanza para David entonces? Ninguna. ¿Qué le decían a David? Para él no hay salvación. Mire que en este caso David es una víctima. Un caso la traición ya es desgraciada. Ahora imagínense la traición de su propio hijo, cuando el quinto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. No solamente la traición, sino la traición de su propio hijo. Por eso David se lamenta: oh Jehová. Y el peligro es latente, real. La gente dice: Absalón te va a matar, va a acabar contigo, no hay para ti salvación. Volvamos otra vez a 2 de Samuel, otra vez al capítulo 16. Mire el versículo 7. Miremos desde el versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Versículo 7. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, varón sanguinario, hijo de Belial. Cuando David iba huyendo por el camino del Cedrón, iba huyendo de la ciudad de Jerusalén, entonces salió un hombre a arrojarle piedra y a maldecirlo y a decirle: hijo del diablo. Aparte todavía de que David es traicionado por su propio hijo, ahora sale un hombre miserable a insultarlo y a maldecirlo y a decirle: hijo de Satanás. Versículo 8. También le decía: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Pregunta: ¿había matado David a Saúl? No. David no mató a Saúl, sino que Dios le entregó el reino a David. ¿David mató a los hijos de Saúl? Tampoco. Al contrario, los protegió. Uno de los hijos de Saúl era su mejor amigo, tanto que decía: oh Jonatán, tu amor me es más agradable, deseable que el amor de las mujeres. Luego Mefibosé lo protegió, el otro hijo de Saúl. Sin embargo, este es un difamador, un injurioso, que lo acusa de haber matado a Saúl y a los hijos de Saúl. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Pero Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón,
y he aquí has sido tomado en tu maldad porque eres un hombre sanguinario. Como diciéndoles Dios el que te está castigando y Dios no te va a salvar. Aparte del dolor de David por haber sido traicionado por su hijo, también tuvo que aguantarse la maldicencia, la maldición, la injuria, la calumnia. Y no era el único, él dice, muchos dicen de mi vida. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿cuál ha sido el hombre que más enemigos ha tenido en el mundo? Hay una frase que dice mucho, esa frase se acuñó en el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, acerca de un hombre de Dios que se llamaba Atanasio. Atanasio defendía la doctrina de la Santísima Trinidad. Y la cristiandad se había vuelto unitaria. Déjeme explicar. Unitario quiere decir aquel que dice que Dios no es una trinidad, sino absolutamente una unidad. Dios es uno, pero es una trinidad. Cuando la cristiandad se volvió hereje, la mayoría de los cristianos y el emperador mismo era un hereje. Entonces Atanasio, por defender la doctrina de la Santísima Trinidad, Atanasio fue desterrado 5 veces y era perseguido por el mundo. Sin embargo, Atanasio tenía la fe de que las naciones se convertirían a Cristo antes del regreso de Cristo. Y por eso no tenía miedo y tenía el valor. Atanasio pensaba que el Señor efectivamente iba a convertir a las naciones, aunque por un momento se habían caído en la herejía. Y por eso se forjó esa frase, Atanasio contra mundum. Atanasium contra mundo, Atanasio contra el mundo entero. Y casi 10 siglos después, por eso Martín Lutero decía, desde los tiempos de Atanasio, nunca había habido un hombre tan solo en contra del mundo entero como yo. También había un profeta en el Antiguo Testamento, un tal Elías, que un día pensó que era el único hombre que servía a Dios nuestro Señor en todo Israel. Pero en realidad, ¿cuál ha sido el hombre con más enemigos en la historia? ¿Cuál ha sido el hombre que sí ha podido decir, tomando este salmo, oh, cuántos se han multiplicado, muchos son mis enemigos que se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para salvación para él? Jesús. Y todos los que estamos aquí sentados nos contamos o nos hemos contado entre sus enemigos, todos nosotros. Porque cuando se estaba traicionando a David, David es apenas un tipo de Cristo. Un anticipo de lo que ha de ser Cristo nuestro Señor. Entonces Atanasio, por un lado, tenía fe y confianza de la victoria del Evangelio, de Cristo, de la verdad en el mundo. Aquí podemos ver que David también lo tenía, versículo 3. A pesar del lamento, a pesar de la traición, David ahora canta la gloria del traicionado. ¿Puede haber traición? Perdóneme, ¿puede haber gloria en la traición? El traicionado puede cantar con gloria. Versículo 3, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La palabra pero es aquí revolucionaria. Cambia la circunstancia. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Entre los reyes otomanos, es decir, entre los sultanes, los emperadores del imperio turco, era muy común la traición de padres a hijos. El hijo del sultán
en cuanto crecía y se hacía poderoso, hacía todo lo posible por matar a su padre y ocupar él el trono. Y también entre los hermanos. Se dice en una ocasión que, por ejemplo, al candidato al trono, Solimán, luego se convirtió en Solimán el Magnífico, el sultán, su padre, le regaló un vestido y ese vestido estaba envenenado. Porque veía el peligro creciente de su propio hijo. ¿Cómo puede cantar alguien gloria en semejantes circunstancias? El traicionado David sí. El Señor Jesucristo anunció y dijo, aún en las propias sinagogas, es decir, en las iglesias, los matarán, pensando que con eso le hacen un favor a Dios. Pero ustedes pueden cantar gloria. Confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero sed confiados porque yo he vencido al mundo. Esa misma fe y confianza la canta David aquí, por eso canta gloria. Tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Bueno, David era un guerrero, no desconocía que eran los escudos. Escudos de muchas formas, de muchas maneras. El escudo romano llegó a hacerse famoso porque el escudo romano era curvo, es decir, protegía al guerrero, al soldado, al legionario alrededor de él, pero solamente al frente. Cuando atacaban al soldado romano, como su escudo era curvo, entonces las flechas o la espada o la lanza tenía que dirigirse hacia los lados. Pues David dice, no solamente tú eres escudo mío, Señor, sino que eres escudo alrededor mío. Dice, pero ¿cómo va un soldado a ir a la guerra con un escudo alrededor de él? Entonces, ¿cómo va a poder atacar si el escudo está alrededor suyo? Pero en el caso de Dios sí, Él es escudo alrededor. Es decir, un escudo al frente y atrás y arriba y abajo y hasta por dentro. Por eso dice el apóstol que el diablo no nos puede ¿qué? Tocar. Pero yo sí soy tentado por el diablo, entonces ¿cómo que no me puede tocar? Si soy guardado por la gracia, si soy salvo de verdad por la gracia del Señor, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los demonios. Claro, eso lo decía un hombre que le quitaron la cabeza a Pablo. Pero esa es la victoria precisamente cristiana, que aunque le puedan quitar la cabeza, no le pueden quitar el amor de Cristo. Porque la vida no es la cabeza. La vida es Cristo. Porque por eso dice Pablo, vivir aquí es Cristo y morir es ganancia. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cualquiera diría, David, ¿no te da pena deshonrado como sales de Jerusalén? ¿Qué diría David? No, porque mi gloria es Cristo. Ahí dice, Jehová, tú eres mi gloria. Mi gloria no es la corona que llevo encima de la cabeza. Mi gloria no es el trono que dejé en Jerusalén. Mi corona eres tú, Cristo, y mi trono eres tú, Cristo. Por eso delante del Señor nos quitamos nuestras coronas, cualquiera que sea, y las arrojamos delante de sus pies. Por eso nuestro trono, nuestra posición muy privilegiada, alta, mediana, baja, la que sea, es una posición, pero solamente en Cristo. Con Él estoy escondido en los lugares celestiales, sentado juntamente con Él en las alturas. Y tú eres el que levanta mi cabeza. Eso, levantar mi cabeza en la Escritura, quiere decir que tú eres el que me hace salir victorioso delante de mis enemigos. Tú me haces salir airoso. Tú recuperas, Señor, para mí mi gloria, mi orgullo. Ay, ¿qué estás diciendo? Sí hay una gloria y un orgullo para el cristiano, porque la Biblia dice el que se gloríe o el que se gloría. Gloríese en Él. En el Señor. La Biblia no dice no se gloríe de ninguna manera, de ninguna forma. No, dice sí tiene algo.
que estar jubiloso, que sea en Cristo. Nosotros no podríamos darle gracias a Dios nuestro Señor de nada si si no estuviéramos alegres por nada, si no tuviéramos el júbilo de lo que Dios hace y dice y nos da y nos promete. Por eso cantamos gloria. Como en el tiempo del mismo Atanasio se cantaba gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y eso lo cantaba la gente cuando el Señor le daba la gracia de hacer algo, tener algo en sus vidas. Decían gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Tienen un hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. El Señor le da victoria en una enfermedad, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El Señor le da un año más de vida, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque la gloria del Señor no es solamente en aquel día después de que morimos y la resurrección. La gloria que el Señor nos da no se reduce, se limita solamente a eso, a la resurrección. La gloria es todo aquello en lo cual Dios se glorifica. Y Dios se glorifica en todas y cada una de sus obras. Por lo tanto, si le damos la gloria a Dios por sus obras, decimos gloria a Él. Pero lo difícil es aquí, cuando está en medio de la traición y de la dificultad. Versículo 4 es: entonces David clamándole al Señor, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Cómo pueden decir que Jehová lo ha abandonado? ¿Cómo pueden decir que no hay para él salvación si él clamó y Jehová le respondió? Mira el versículo 7, ¿qué fue lo que le pidió David al Señor? ¿Qué fue lo que le clamó? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le suplicó? Versículo 7. Levántate, oh Jehová. Esa palabrita en la escritura, levántate, quiere decir póngase listo para pelear. Levántate. Alístese para cumplir su misión. Levántate. Levántate, oh Jehová. Sálvame, oh Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. David, ¿qué palabras, qué lenguaje es eso para cantarle un himno a Dios? Ese tipo de lenguaje, déjame usar esta palabra, es la palabra que se usan cuando uno estudia los salmos. Sí, se llaman imprecatorias. Imprecatorio. Todos hemos sido imprecatorios. Imprecatorios cuando uno le ruega a alguien más poderoso que uno, que le pegue a otro que es enemigo de uno. Como dice, mire, ese niño fue el que me pegó ayer, aquí le traigo aquí a mi hermano, a mi amigo, a mi primo, ese es más grande. Ahora usted péguele a él. Eso es un salmo imprecatorio y está el libro de los salmos repleto, atestado de imprecaciones. Hiere a mis enemigos, hiérelos en la quijada, quiébrales los dientes, destrúyelos. Fíjense que David está hablando en términos del pugilismo, de boxístico. Golpéele en el rostro, hazle volar los dientes por los puñetazos, abofetéelo. Ahora nos preguntamos, ¿quién es la persona que ha sido más traicionada en el mundo? ¿Que ha tenido más enemigos? Jesús. Miremos a propósito de esto que pasó con Jesús, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
Versículo 67. Aquí cuenta Mateo lo que hicieron con Jesús cuando Jesús estaba dentro del recinto del sumo sacerdote y lo estaban mal juzgando. Esto no es un juicio verdadero. Esto es lo que le llaman hoy un bullying. Esto es un linchamiento. Esto es un abuso. Primero que todo, en la Escritura se prohibía, según la ley de Dios, juzgar a un hombre de noche. Porque el juicio tenía que ser ¿qué? Público, no un juicio secreto. Porque los juicios secretos son a conveniencia de los tiranos. Tenía que ser un juicio conocido para que constara toda verdad. En un juicio verdadero se constaba por 2 o 3 testigos primeramente que presentaran una causa y se investigaba muy bien. En un juicio verdadero no se prejuzgaba, se dictaba una sentencia antes de comenzar el juicio, sino se investigaba muy bien. En un verdadero juicio, si se sentenciaba a una persona, se le aplicaba la sentencia después o el castigo. Pero a Cristo comenzaron a castigarlo desde antes. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Entre muchas cosas. Versículo 67. Entonces le escupieron en su rostro. ¿Cuántos escupitazos recibiría el Señor Jesús? Tanto para cubrir su rostro y sus ojos, tanto para cubrirle su mirada. Y luego le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Pero aquí hay una multitud de personas en un recinto torturándole. Pues bien, David dice: Señor, tú apuñetéales y abofetéales el rostro y sácale los dientes. ¿A quién? A mis enemigos. ¿Qué merezco yo por mis pecados? El puño de Cristo. ¿Qué merece mi mejilla? ¿Qué merecen mis dientes y mi quijada? La fractura, el quebrantamiento, ser amoratado, el castigo eterno. ¿Por qué lo sufre entonces Cristo? Esa es la expiación. Esa es la propiciación. Esa es la expiación vicaria. Es decir, que Cristo toma mi lugar, el lugar del pecador. Porque David, el Espíritu Santo, que es el que escribe con la mano de David, dice: quiébrales el rostro, dale de puñetazos en la quijada. Heriste mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebraste. Es el reclamo justo del Espíritu Santo. No es una queja de un hombre airado y chiflado de ira. Es una queja justa del Espíritu Santo. ¿Qué merece el enemigo de Jesús? Es que entendamos, el Evangelio es que Cristo murió, padeció. ¿Por qué? Por nuestros, como dice ahí, se han multiplicado mis enemigos, muchos contra mí se levantan, muchos. Por nuestros pecados, por la multitud de mi transgresión, de mi maldad, de mi malicia, de mi orgullo, de mi rebelión. Yo soy Absalón. ¿Me doy a entender? Si Cristo no toma mi lugar, yo soy abofeteado eternamente. Yo padezco eternamente. Si Cristo no toma mi lugar, Él como inocente, de este culpable, de este enemigo de Él, yo soy eternamente aborrecido por Dios, porque soy un rebelde. Ahora,
Ese es el clamor de David. ¿Para con quiénes? Para con sus enemigos. Mire el versículo 4. Salmo 3, versículo 4. El Salmo 3, versículo 4. Es el clamor de David de reivindicación, como diciéndole: Señor, bendícame, sálvame, líbrame. El versículo 7 es el clamor de David para con sus enemigos. Ese clamor trasciende en la historia desde la creación misma. Acordémonos que el Señor le dice a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Desde la creación misma ese clamor está vigente, porque es un clamor del Espíritu Santo. Pero también está vigente el clamor que se humilla y que dice: sálvame. ¿Me doy a entender? En el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, Él me respondió desde su monte santo. El monte santo es una figura en las Sagradas Escrituras que se refiere al lugar en donde Dios baja, desciende para celebrar el pacto con el hombre. Dios descendió a celebrar el pacto con Moisés en el monte. Dios descendió, Jesucristo mismo, para celebrar el pacto con el hombre. Acordémonos que Cristo es crucificado en un monte, en un tal Gólgota o Calvario. Y ahí celebra el pacto, ratifica el pacto. Ahí el Señor clama y dice: perdónalos. En el monte, Abraham daba evidencia de su fe cuando por la voluntad de nuestro Señor quería matar a su hijo. En el monte David ofreció el sacrificio para que parara la ira de Dios. En el monte se construyó el templo y desde un monte el Señor Jesús subió al cielo. En el monte se celebra la unión con Cristo. El monte de Sión, cuando en los salmos leemos Sión, 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 quiere decir ese lugar en donde el Señor con su gracia se reúne con el hombre a pesar de la traición. Ahora la expresión de confianza entonces de David, terminamos. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren sitio contra mí. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Libro de Oración Común y es un libro oficial de la iglesia anglicana o episcopal, en donde está la lista de oraciones que los devotos, que los fervientes, que los cristianos deben orar, por ejemplo, en la iglesia episcopal. Y hay una oración que se llama la oración matutina, la oración de la mañana. Y la oración de la mañana cita el Salmo 3. Porque David dice, es como David recién levantado y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo, me hizo dormir confiado. Claro, hay muchas causas, razones por las cuales uno pueda que no duerma, mucho café, en fin. Pero aquí David dice: la angustia no me dejó en vela. El Señor me llenó de paz. En la Escritura, la conciencia tranquila es necesaria para poder dormir. No quiere decir que siempre que uno no puede dormir es porque tiene la conciencia que le da demasiados en la cabeza. Pero por otro lado, si la conciencia le golpea el corazón, es mejor que no duerma. El lamento no es por no dormir, entonces, si es que la conciencia nos golpea el corazón. El lamento es porque todavía no me he arrepentido. Es decir, David podía decir acá: primero, tengo la conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre perfecto? No, porque era un hombre arrepentido. Y el hombre arrepentido se humilla delante de Dios por sus pecados y hace comisión de luchar contra su pecado. Y segundo, tiene confianza en la salvación de Dios nuestro Señor.
David no tiene confianza en lo victorioso que es, que ha sido, mató al gigante, los filisteos huían, era un hombre temido delante de su presencia, la gente lo veía y decía, wow, qué testimonio, me convierto ante la mera presencia de David. No, esa no era la confianza de David, la confianza de David era su arrepentimiento, la confianza es Jehová, esa es su victoria. Finalmente, por lo tanto, puede decir en el versículo 8, de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Miremos finalmente el Salmo 149, versículo 5. Salmo 149. Ahí mismo en el libro de los Salmos. Salmo 149. Qué lindo esto. Miremos desde el versículo 4. ¿Quién dice David que se ha levantado contra él? Una multitud, todo el pueblo. Mire esto, hermanos, la salvación no es solamente individual. La salvación es universal. No queriendo decir que el Señor ha de salvar a cada alma, sino es universal en el sentido que en sustancia nuestro Señor salva a la humanidad. Al pueblo. Jesús se le llama Jesús. Mateo dice, llamará su nombre Jesús, no porque salvará a uno y a otro que otro, sino porque salvará a su pueblo. Y aunque David se sienta traicionado por su hijo, por su pueblo, mira lo que dice el Salmo 149, versículo 3, versículo 3 en adelante, pues. Alaben su nombre con danza, canten a él con pandero y arpa. ¿Por qué? Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Ese pueblo traidor es salvo por Jehová. Nuestro Señor salvará. Nuestro Señor salva. Hermoseará a los humildes con su salvación. ¿Quién es su pueblo? Claro, los arrogantes estos. No. El Señor humillará. Versículo 5, regocíjense los santos con gloria. ¿Quiénes son los altos? Los santos, los humildes, su pueblo. Canten con júbilo sobre sus camas. ¿A dónde cantaba David? Jehová me hizo dormir. Confiado. Versículo 6, las alabanzas de Dios estén en sus gargantas y la espada de dos filos en sus manos. ¿Cuál es la espada del pueblo de Dios? La palabra con la cual quebrantamos la quijada de los enemigos. Versículo 7, para cobrar venganza sobre las naciones y castigo en los pueblos. Nuestro Señor juzga con poder su pueblo y todos los pueblos. Y el pueblo de nuestro Señor se hace extensivo a las naciones. David, a pesar de la circunstancia de la traición y de la traición de su propio hijo y de la nación entera, puede cantar que la salvación es de Jehová. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio, Señor, que nos salva. Ayúdanos, Señor, a tener cuenta que eres juez. No nos quebrantes juntamente, Señor, con tus enemigos, sino sálvanos juntamente con los humildes. Y danos, Señor, la fuerza, el valor y la paciencia y el amor para cantar en medio de la dificultad, porque tenemos la esperanza de tu verdad y tu victoria.